Hubo una vez un niño que decidió creer en sí mismo cuando muchos pensaban que estaba exagerando. Un niño que soñaba con llegar más lejos que cualquiera de los que lo rodeaban. Y aunque para algunos parecía demasiada confianza, para él era simplemente la convicción de que podía lograr algo grande. Con el paso de los años, esa confianza lo llevaría a enfrentar críticas constantes. Personas que dudaron de él, periodistas que cuestionaron sus palabras, aficionados que pensaron que nunca estaría a la altura de las expectativas. Pero cada vez que alguien decía que no podía, él encontraba una razón más para demostrar lo contrario. Su historia no es solamente la historia de un futbolista, es la historia de alguien que aprendió a convivir con la presión, con las críticas, con las derrotas y con la enorme responsabilidad de representar a todo un país frente al mundo. Porque alcanzar el éxito es difícil, pero seguir creyendo en ti mismo cuando millones de personas observan cada uno de tus movimientos es todavía más difícil. Hoy en Pausa en Te Cuento la verdadera historia de Hugo Sánchez. En este momento te pido, respira, pausa lo negativo y acompáñame. Y tal vez, mientras escuchas esta historia, descubras que algunas personas nacen con talento, pero son la disciplina y la determinación las que terminan construyendo una leyenda, ya que muchas veces la diferencia entre quienes se quedan en el camino y quienes hacen historia no está en el talento. Hugo Sánchez Márquez nació el 11 de julio de 1958 en la Ciudad de México, en una familia donde el deporte ya formaba parte de la vida cotidiana. Su padre, Héctor Sánchez, quien había sido futbolista profesional y llegó a representar a México. Su madre, María Márquez, una mujer que desempeñó un papel fundamental en la estabilidad y formación de la familia. Desde muy pequeño, Hugo creció rodeado de disciplina, pero no de una disciplina impuesta con dureza, sino de una disciplina basada en el ejemplo. Su padre sabía perfectamente lo difícil que era triunfar en el deporte profesional. Conocía los sacrificios, las derrotas, la presión y entendía que el talento por sí solo nunca era suficiente. Por eso, desde temprana edad, Hugo comenzó a desarrollar una mentalidad diferente. Mientras muchos niños simplemente jugaban por diversión, él ya soñaba con llegar mucho más lejos. Le fascinaba el fútbol. Pasaba horas observando partidos, intentando aprender movimientos, imaginando jugadas y soñando con los grandes escenarios que algún día quería conquistar. Pero había algo que llamaba especialmente la atención. No se conformaba con jugar, quería mejorar. Quería ser mejor que el día anterior. Y eso comenzó a notarse muy pronto. Mientras otros niños terminaban de entrenar y se iban a casa, Hugo seguía practicando, repitiendo movimientos, intentando perfeccionar detalles, corrigiendo errores una y otra vez y una vez más. Porque incluso siendo niño, ya comenzaba a desarrollar una característica que lo acompañaría durante toda su vida: la obsesión por superarse. Sin embargo, el camino apenas comenzaba. Y como ocurre con casi todos los sueños grandes, todavía estaba muy lejos de convertirse en realidad. Porque una cosa es soñar con llegar a la cima, y otra muy distinta es recorrer el camino para alcanzarla. Conforme fue creciendo,
el fútbol empezó a ocupar cada vez más espacio en su vida. Lo que para otros era un pasatiempo, para él comenzaba a transformarse en un propósito. Y poco a poco, ese niño que soñaba con jugar profesionalmente empezó a llamar la atención de las personas correctas. Personas que comenzaban a ver algo especial en él, algo que iba más allá del talento. Porque el talento se puede encontrar, pero la disciplina, esa es mucho más difícil de enseñar. Y sin saberlo todavía, Hugo estaba a punto de entrar en una etapa que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Una oportunidad que lo acercaría al fútbol profesional y que marcaría el nacimiento de una de las carreras más importantes de la historia del deporte mexicano. Pero para llegar ahí, todavía tendría que demostrar que sus sueños eran mucho más grandes que sus miedos. Conforme pasaban los años, aquella obsesión por mejorar comenzó a dar resultados, porque el talento de Hugo ya no podía pasar desapercibido. Su disciplina, su capacidad física, su técnica y sobre todo, su enorme confianza en sí mismo comenzaban a diferenciarlo de muchos otros jóvenes futbolistas. Fue así como llegó a las fuerzas básicas de los Pumas de la UNAM, una de las instituciones más importantes del fútbol en México. Y aunque para muchos jóvenes llegar ahí ya era un sueño cumplido, para Hugo apenas era el comienzo, porque él no quería solamente formar parte del equipo, quería convertirse en el mejor. Y eso se notaba en cada entrenamiento. Mientras otros se conformaban con cumplir, él buscaba destacar. Mientras otros descansaban, él seguía trabajando. Y poco a poco comenzó a llamar la atención de entrenadores y compañeros. Había algo diferente en él, algo que transmitía seguridad, como si estuviera convencido de que algún día llegaría muy lejos. Y esa confianza, que años después muchos confundirían con arrogancia, ya comenzaba a aparecer desde muy joven. Pero Hugo no hablaba únicamente con palabras, también hablaba con resultados. En 1976 llegó una oportunidad enorme. Fue convocado para representar a México en los Juegos Olímpicos de Montreal. Y aunque todavía era muy joven, aquella experiencia le permitió enfrentarse a futbolistas de gran nivel internacional. Por primera vez, comenzó a observar de cerca el nivel que existía fuera de México. Y también comenzó a entender algo importante. Si quería convertirse en uno de los mejores del mundo, necesitaba exigirse todavía más. A su regreso, continuó creciendo dentro de los Pumas, hasta que finalmente llegó el momento que había imaginado durante años: su debut profesional. El niño que soñaba con jugar en las grandes ligas del fútbol mexicano ahora estaba cumpliendo ese sueño. Pero lejos de sentirse satisfecho, parecía tener todavía más hambre. Con el paso de las temporadas, comenzó a consolidarse como una de las grandes promesas del país. Los goles empezaron a llegar, la confianza crecía y la afición universitaria comenzó a ilusionarse con aquel delantero que parecía tener un futuro enorme por delante. Sin embargo, el fútbol mexicano atravesaba una etapa muy competitiva y ganarse un lugar entre las figuras del país no era sencillo. Cada partido era una prueba. Cada entrenamiento era una batalla. Cada error podía costar oportunidades. Pero Hugo parecía disfrutar la presión, porque mientras otros se intimidaban, él se hacía más fuerte. Y poco a poco, los resultados comenzaron a respaldarlo. Llegaron campeonatos, llegaron reconocimientos,
Y llegó algo todavía más importante. Llegó el respeto. Porque ya no era solamente una promesa. Ahora comenzaba a convertirse en una realidad. Para finales de los años 70, su nombre empezaba a escucharse cada vez con más fuerza. Los aficionados hablaban de él. Los periodistas comenzaban a seguir su carrera. Y varios observadores internacionales empezaban a poner atención en aquel delantero mexicano. Pero mientras México comenzaba a descubrir a su nueva estrella, al otro lado del océano se estaba abriendo una puerta mucho más grande. Una oportunidad que podía cambiar su vida para siempre. Porque había llegado el momento de demostrar si realmente podía competir contra los mejores del mundo. A principios de los años 80, Hugo Sánchez ya era una de las figuras más importantes del fútbol mexicano. Había demostrado su talento con Pumas, había ganado reconocimiento y se había convertido en uno de los delanteros más prometedores del país. Pero para Hugo, eso no era suficiente, porque existía un sueño todavía más grande: ir a Europa. En aquella época, muy pocos futbolistas mexicanos lograban dar el salto al fútbol europeo, y menos aún lograban consolidarse. Muchos lo intentaban, pero pocos lo conseguían, y prácticamente ninguno lograba convertirse en estrella. Por eso, cuando surgió la oportunidad de jugar en España, Hugo entendió que estaba frente al desafío más importante de su carrera. En 1981 llegó al Atlético de Madrid, y aunque para muchos aquello parecía el inicio de una historia perfecta, la realidad fue muy diferente. Porque abandonar tu país, tu cultura, tu familia y llegar a un entorno completamente distinto no es nada sencillo. Mucho menos cuando todos esperan resultados inmediatos. Desde esos primeros meses, tuvo que adaptarse a nuevas formas de entrenamiento, a otro ritmo de juego, a una presión mediática mucho más intensa y a una afición que todavía no sabía exactamente quién era aquel delantero mexicano. Algunos dudaban de él, otros pensaban que no lograría mantenerse, y varios periodistas cuestionaban si realmente tenía el nivel para triunfar en Europa. Pero Hugo estaba acostumbrado a algo: a las dudas. Porque cada vez que alguien decía que no podía lograr algo, parecía encontrar todavía más motivación. Los primeros meses no fueron fáciles. Hubo críticas, errores, partidos complicados y momentos donde la adaptación parecía más difícil de lo esperado. Pero poco a poco comenzó a responder de la mejor manera posible, con goles, porque al final el idioma universal de un delantero siempre ha sido el mismo: anotar goles. Y Hugo comenzó a hacerlo una y otra vez, y su nombre empezó a ganar respeto. Los aficionados comenzaron a reconocer su calidad, y los periodistas que antes dudaban de él, ahora empezaban a hablar de aquel mexicano que estaba destacando en una de las ligas más importantes del mundo. Pero el camino tampoco estuvo libre de golpes. Durante su etapa en España, tuvo que enfrentar lesiones, momentos de frustración y partidos donde las cosas simplemente no salían bien. Cada obstáculo parecía fortalecerlo. Porque mientras otros se derrumbaban ante la presión, él la utilizaba como combustible.
y con cada temporada, su nivel seguía creciendo. Hasta que llegó un momento en el que ya no era visto solamente como futbolista mexicano jugando en Europa. Ahora, era uno de los mejores delanteros de toda la Liga Española. Los goles seguían llegando, los reconocimientos aumentaban, y los grandes clubes del continente comenzaban a observarlo muy de cerca. Porque cuando un jugador destaca constantemente, es imposible pasar desapercibido. Y entonces ocurrió algo que cambiaría para siempre su carrera. Algo que millones de futbolistas alrededor del mundo sueñan con vivir. Una llamada, una oportunidad, una decisión que podía llevarlo al nivel más alto del fútbol mundial. Porque el club más poderoso de España estaba a punto de tocar a su puerta. Hagamos una pausa por un momento y cuéntame si esta historia te inspira. Únete a Pausen y sigue creciendo con nosotros. Suscríbete a este canal. Entonces, la llamada finalmente llegó, y con ella, la oportunidad que muchos millones de futbolistas sueñan recibir alguna vez en su vida. El interés venía del club más grande de España, uno de los equipos más poderosos de todo el planeta, el Real Madrid. Para muchos jugadores, llegar al Real Madrid representa la cima, pero para Hugo Sánchez también significaba asumir una presión gigantesca, porque no llegaba solamente como un futbolista más, llegaba como un mexicano que intentaba abrirse camino en una época donde muy pocos latinoamericanos lograban convertirse en figuras absolutas dentro de Europa. Y en 1985 se concretó el fichaje, y la noticia generó todo tipo de reacciones. Algunos celebraban la llegada del delantero mexicano. Otros dudaban que pudiera triunfar en un club tan exigente, porque jugar bien en un equipo importante era una cosa, pero triunfar en el Real Madrid era algo completamente diferente. Allí no bastaba con ser bueno, había que ganar, había que responder, había que soportar una presión constante. Y Hugo estaba a punto de descubrirlo. Desde sus primeros partidos, quedó claro que no había llegado para ser un jugador secundario. Llegó para competir, para destacar, para convertirse en protagonista. Y comenzó a hacerlo muy rápido. Los goles aparecieron, las victorias comenzaron a acumularse. Poco a poco, los aficionados madridistas empezaron a enamorarse de aquel delantero mexicano que parecía tener una capacidad especial para aparecer cuando el equipo más lo necesitaba. Pero Hugo no solo anotaba de formas espectaculares. Remates de primera intención, definiciones imposibles, goles acrobáticos y una imagen que terminaría convirtiéndose en una de las más famosas de toda su carrera: las marometas. Cada anotación importante era seguida por una voltereta espectacular que se convirtió en una de sus marcas registradas. Lo que pocos sabían era que aquellas marometas tenían relación con la gimnasia, un deporte que practicaban sus hermanas y que había formado parte de su entorno familiar desde niño. Y así, cada gol terminaba convirtiéndose también en una celebración inolvidable. Con el paso de las temporadas, Hugo dejó de ser simplemente un gran delantero. Se convirtió en una auténtica máquina de hacer goles. Año tras año, seguía apareciendo entre los máximos anotadores. Año tras año, seguía rompiendo expectativas. Y año tras año, seguía demostrando que pertenecía a la élite mundial.
Los títulos comenzaron a llegar. Ligas, copas, reconocimientos individuales y una cantidad de goles que lo colocaba entre los mejores delanteros del planeta. Fue durante esta época cuando consiguió una de las hazañas más impresionantes de su carrera. Ganó 5 trofeos Pichichi de manera consecutiva. Un reconocimiento otorgado al máximo goleador de la Liga Española, 5 veces seguidas. Algo que muy pocos futbolistas en la historia han logrado. Y mientras los goles seguían acumulándose, también crecía algo más: su fama. Porque Hugo ya no era solamente una estrella mexicana. Ahora era una figura internacional, un jugador reconocido en Europa, un nombre respetado por rivales y admirado por aficionados alrededor del mundo. Pero el éxito también traía consecuencias. Mientras más grande se hacía su figura, más crecían las expectativas, más aumentaban las críticas, más aparecían quienes buscaban señalar sus errores. Porque existe algo curioso en el deporte. Cuando alguien alcanza la cima, también se convierte en un objetivo mucho más visible. Y Hugo comenzó a experimentarlo. Algunos lo admiraban profundamente. Otros lo consideraban arrogante. Algunos celebraban su confianza. Otros la confundían con soberbia. Y poco a poco comenzaba a formarse una imagen pública que lo acompañaría durante muchos años. Pero en ese momento, nada parecía detenerlo, porque estaba viviendo los mejores años de toda su carrera. Los años en los que un niño nacido en la Ciudad de México terminó conquistando uno de los escenarios más difíciles del mundo. Sin embargo, sería precisamente ahí donde comenzaría una de las etapas más polémicas de su historia. Mientras en España los goles seguían llegando y los aficionados del Real Madrid coreaban su nombre cada fin de semana, en México comenzaba a ocurrir algo muy diferente. Porque aunque Hugo Sánchez era considerado uno de los mejores futbolistas de todo el mundo, no todos estaban dispuestos a reconocerlo de la misma manera. Y esa sería una de las contradicciones más grandes de toda su carrera. Mientras en Europa recibía elogios, en su propio país recibía críticas. Algunas eran deportivas, otras personales, y otras simplemente nacían de las enormes expectativas que se habían creado alrededor de él. Porque cuando una persona alcanza un nivel tan alto, muchos dejan de preguntarse qué tan lejos han llegado. Y comienzan a preguntarse por qué no han llegado todavía más lejos. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Hugo. La presión aumentó especialmente cada vez que se ponía la camiseta de la selección mexicana. Porque una cosa era triunfar con el Real Madrid y otra muy distinta era cargar con las esperanzas de todo un país. Cada partido era analizado, cada error era señalado, cada derrota generaba cuestionamientos. Y muchas veces las críticas parecían mucho más duras que los reconocimientos. Aún así, Hugo continuó siendo una pieza fundamental para México durante años. Participó en distintos procesos mundialistas, representó al país en escenarios internacionales y asumió una responsabilidad que pocos futbolistas han tenido: convertirse en el rostro del fútbol mexicano ante el mundo. Pero las polémicas también comenzaron a crecer. Uno de los temas más comentados durante gran parte de su carrera fue su personalidad. Porque Hugo nunca fue una persona que escondiera su confianza. Siempre habló con seguridad. Siempre defendió sus capacidades. Siempre creyó que podía competir contra cualquiera. Y mientras algunos veían eso como una virtud, otros
lo interpretaban como arrogancia. Los medios comenzaron a dividirse. Los aficionados también. Había quienes lo admiraban profundamente y había quienes sentían que su carácter era demasiado fuerte. Pero Hugo parecía tener una filosofía muy clara. Si él no creía en sí mismo, nadie iba a hacerlo por él. Y mantuvo esa postura durante gran parte de su carrera. Sin embargo, las tensiones no solamente aparecieron con la prensa. También comenzaron diferencias con directivos, entrenadores y distintas figuras del fútbol. Porque Hugo nunca fue una persona que acostumbrara a quedarse callado cuando no estaba de acuerdo con algo. Y eso le generó tanto admiradores como detractores. Pero mientras las discusiones crecían fuera de la cancha, dentro del campo seguía haciendo lo que mejor sabía hacer: competir, anotar y ganar. Con el paso de los años, su etapa como jugador comenzó a acercarse lentamente al final. El físico ya no respondía igual. Las temporadas se acumulaban y las nuevas generaciones comenzaban a ocupar espacios importantes. Algo que inevitablemente ocurre con todos los grandes deportistas. Pero incluso cuando sus mejores años quedaban atrás, su nombre seguía provocando conversación. Porque Hugo Sánchez ya no era solamente un futbolista, era una figura pública, una personalidad, una opinión que generaba debate. Y precisamente por eso, cuando llegó el momento de dejar atrás su carrera como jugador, muchos pensaron que desaparecería de los reflectores. Pero estaban equivocados, porque Hugo todavía tenía una nueva batalla por delante. Una donde ya no tendría que demostrar su talento con los pies, sino con sus decisiones. Y donde las críticas serían incluso más duras que durante sus años como goleador. Cuando la carrera de un futbolista termina, muchos desaparecen poco a poco de los reflectores. El público los recuerda, los reconoce, pero con el tiempo, sus nombres comienzan a escucharse cada vez menos. Sin embargo, ese no sería el caso de Hugo, porque si algo había demostrado durante toda su vida, era que nunca le gustó quedarse quieto. Después de retirarse como jugador profesional, comenzó una nueva etapa, una completamente distinta. Ahora, ya no tendría que demostrar lo que podía hacer dentro de la cancha. Ahora, tendría que demostrar lo que era capaz de construir desde el banquillo. Y muy pronto llegaron las oportunidades. Su nombre seguía teniendo peso. Su experiencia era enorme. Y pocos conocían el fútbol mexicano e internacional como él. Pero convertirse en un entrenador resultó ser un reto muy diferente. Porque un gran jugador no siempre se convierte en un gran técnico. Son habilidades completamente distintas, mentalidades completamente distintas y responsabilidades completamente diferentes. Aún así, Hugo estaba dispuesto a intentarlo. Durante sus primeros años como entrenador, comenzó a construir una reputación propia y poco a poco llegaron los resultados. Uno de los momentos más importantes de esta etapa ocurrió con los Pumas, nuevamente, el mismo club donde había comenzado su carrera décadas atrás. Como si la historia estuviera cerrando un círculo, y entonces logró algo histórico. Condujo a los Pumas de la UNAM a un bicampeonato de liga. 2 títulos seguidos. Algo que muy pocos entrenadores habían conseguido. La afición volvió a ilusionarse, los elogios regresaron y muchos comenzaron a preguntarse si Hugo
también podría convertirse en un técnico exitoso. Pero junto con los elogios regresaron las críticas, porque la relación de Hugo con la prensa nunca fue sencilla. Cada declaración era analizada, cada conferencia generaba titulares, cada opinión provocaba reacciones, y Hugo seguía siendo el mismo. Seguía siendo directo, seguro de sí mismo, sin miedo a decir lo que pensaba. Para algunos era sinceridad, para otros, nuevamente, era arrogancia. Y esa discusión lo acompañaría durante años. Pero el reto más grande todavía estaba por llegar: la selección mexicana. El puesto que prácticamente cualquier entrenador mexicano sueña con ocupar. Dirigir al país entero, cargar con las expectativas de millones de aficionados y enfrentar una presión que pocas personas pueden comprender. Cuando Hugo llegó al banquillo nacional, la expectativa fue enorme. Muchos creían que el hombre que había conquistado Europa ahora podría llevar a México a un nuevo nivel. Y durante algunos momentos pareció que las cosas avanzaban bien. Pero dirigir una selección nacional es completamente diferente a dirigir un club. Hay menos tiempo de trabajo, más presión, más críticas y mucho menos margen para equivocarse. Conforme pasaron los meses, los resultados comenzaron a generar debate. Algunos defendían su proyecto, otros pedían cambios. Y nuevamente, Hugo se encontró en una situación que ya conocía perfectamente: ser una figura que dividía opiniones, porque algo había quedado claro durante toda su vida. Era muy difícil permanecer indiferente ante Hugo. La gente podía admirarlo, la gente podía criticarlo, pero casi nadie lograba ignorarlo. Con el paso de los años, siguió participando en el mundo del fútbol como analista, comentarista, invitado en programas deportivos. Y cada vez que aparecía frente a una cámara, las opiniones volvían a surgir. Porque Hugo seguía defendiendo una idea que había marcado toda su carrera: creer en uno mismo, incluso cuando los demás dudan. Y aunque sus declaraciones continuaban generando polémica, también obligaban a muchas personas a preguntarse algo importante: ¿qué tan grande había sido realmente el impacto de Hugo Sánchez en la historia del fútbol mexicano? Porque una cosa era hablar de sus declaraciones y otra muy distinta era analizar todo lo que había conseguido. Y cuando llegó el momento de mirar hacia atrás, los números, los títulos, los goles y la historia misma comenzaron a dar una respuesta que ya era imposible de ignorar. Pero quizá el legado de Hugo Sánchez no estaba solamente en los trofeos que ganó. Quizá la verdadera lección de su historia era mucho más profunda, y esa es precisamente la parte que vale la pena. Cuando las personas escuchan el nombre de Hugo Sánchez, casi siempre piensan en los goles, en las marometas, en el Real Madrid, en los campeonatos, en los trofeos. Y es completamente normal, porque fueron logros extraordinarios. Pero si observamos toda su vida completa, tal vez descubramos que su mayor victoria no fue ninguna de esas. Porque sí, ganar títulos es difícil, pero hay algo todavía más difícil: seguir creyendo en ti mismo cuando otros dejan de hacerlo. Y Hugo tuvo que enfrentar eso una y otra vez. Cuando era niño, hubo quienes pensaron que soñaba demasiado. Cuando llegó al fútbol profesional, hubo quienes creyeron que no llegaría tan lejos. Cuando viajó a Europa,
Muchos dudaron que un mexicano pudiera triunfar entre los mejores del mundo. Cuando llegó al Real Madrid, hubo quienes aseguraron que no soportaría la presión. Y cuando alcanzó el éxito, aparecieron nuevas críticas, nuevos cuestionamientos, nuevos obstáculos. Porque muchas veces, cuando una persona comienza a destacar, también comienzan a aparecer quienes esperan verla fracasar. Y esa es una realidad que no existe solamente en el fútbol. Existe en toda la vida. Existe en los sueños. Existe en cualquier meta importante que una persona decida perseguir. Porque siempre habrá personas que duden, personas que critiquen, personas que digan que no se puede. Pero la historia de Hugo Sánchez nos deja una pregunta muy poderosa. ¿Qué pasaría si dejaras de escuchar a quienes te dicen que no puedes? ¿Qué pasaría si confiaras un poco más en tus capacidades? ¿Qué pasaría si trabajaras por tus objetivos con la misma disciplina con la que él trabajó por los suyos? Porque algo que queda claro al ver su historia es que el talento por sí solo nunca explica una carrera tan grande. Lo que realmente marcó la diferencia fue la constancia, la disciplina, la preparación, la decisión de seguir avanzando incluso cuando las cosas se complicaban, incluso cuando llegaban las derrotas, incluso cuando aparecían las críticas, incluso cuando parecía más fácil rendirse. Y quizá esa sea la enseñanza más importante de toda esta historia. No importa cuántas veces el mundo dude de ti, lo que verdaderamente importa es cuántas veces tú decides seguir creyendo en ti mismo. Porque los sueños no suelen romperse por falta de capacidad. Muchas veces se rompen porque las personas abandonan demasiado pronto, porque se cansan, porque escuchan demasiado las opiniones ajenas, porque dejan que el miedo tome el control. Pero Hugo Sánchez hizo exactamente lo contrario. Transformó las dudas en motivación, transformó la presión en combustible, transformó las críticas en trabajo y terminó construyendo una carrera que nadie puede borrar. Ahora, te pido, dale like a este video si quieres más biografías que inspiran. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y suscríbete a Pausa Envío para seguir creciendo juntos. Y recuerda esto. Si hoy estás atravesando una etapa difícil, si sientes que las cosas no están saliendo como esperabas, si alguien te hizo creer que no eres suficiente, las personas que terminan dejando huella en el mundo rara vez tuvieron un camino sencillo. También sintieron miedo. También fueron criticadas. También tuvieron momentos donde todo parecía estar en contra. La diferencia es que siguieron avanzando un paso más, un esfuerzo más, un día más. Y muchas veces eso es exactamente lo que separa a quienes se rinden de quienes terminan haciendo historia. Porque al final, la verdadera victoria no siempre consiste en derrotar a los demás. La verdadera victoria consiste en derrotar las excusas, derrotar el miedo, derrotar la versión de ti mismo que quieres abandonar. Y cuando logras eso, te has ganado una batalla que vale más que cualquier trofeo. Pausa lo negativo. Céntrate en lo positivo. Esto es Pausa